Ya, chiquillos. Entonces vamos a recordar algo de las suprarrenales. ¿Vieron también algo de suprarrenales? ¿De fisiopatología de suprarrenales? Sí. ¿En serio? Pero veámoslo de nuevo, de paso. Bueno, quizás vieron más la clínica, ¿no? También, ya. Entonces, ¿qué hormona regula a las suprarrenales? En gran parte. ACTH. La ACTH, que es producida por la hipófisis anterior. Ya. ¿Recuerdan esto, no es cierto? Que junto con la ACTH se producen otras cosas. Ya, también lo vieron en la clase de semio. Ah, entonces ya vi. Ya. Bueno, pero... Como hay razón a Creo que igual es la expresión que repetimos constantemente porque Ya, la vamos a hacer corta entonces, ¿ya? Sí, bueno, ahí generamos... Ya, entonces. Está controlada, ¿no es cierto?, la ACTH, que se produce a partir de lo propio melanocortina, que no está solamente aquí, sino que también está en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el cuerpo. Y se libera ahí la ACTH, como se ve acá, pero junto con la ACTH se producen estos otros péptidos que tienen otros efectos, el MSH y la endorfina, ¿no es cierto?, que produce disminución de endorfina. Es importante para la fisiopatología que vamos a ver, como ya lo vieron. Entonces, bueno, esto es un resumen de lo que veíamos anterior, de lo que pasa acá, pero ya lo tienen bastante incorporado. Entonces, ¿qué estimula la salida de la ACTH? Estrés físico-emocional, la hipoglicemia, hipotensión, inflamación, dolor, y también está regulado por el ritmo circadiano. Entonces, esta ACTH, ¿qué hormonas controla en la glándula suprarrenal? Cortisol y andrógeno. ¿Cierto? La aldosterona no. ¿Saben todo súper bien? Ya. Eso. Entonces la glándula suprarrenal es mixta, ¿no es cierto? Tiene por un lado a la médula, que está controlada por el sistema nervioso simpático, que libera las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que acentúan, como que colaboran en conjunto con el sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Produciendo varias cosas, dentro de eso aumentar el ritmo cardíaco, presión sanguínea, aumentar los niveles de glucosa, inhibir el sistema digestivo en una respuesta al estrés, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos lo que pasa con la corteza, en donde la ACTH estimula la producción de estas hormonas que venían anteriormente. Entonces aquí están las hormonas que se producen. No puse aquí en grande las DHI, las dihidroandrógenos o tipos de andrógenos, etc. Pero los principales que se producen, ¿no es cierto?, son los mineralocorticoides, dentro de los cuales la principal es la aldosterona, glucocorticoides, el principal en nuestro cuerpo, el cortisol, y también estos andrógenos. Entonces, por estas tres horas, ¿no es cierto?, la glomerulosa, la fasciculata y la regularis. Entonces son todos derivados del colesterol. En este caso, sus receptores están dentro del citoplasma, ¿cierto? Entonces, el cortisol, ¿cuál es el efecto principal del cortisol? Así, ¿qué es lo que quiere hacer en el cuerpo? ¿Cómo? Degradación de cosas, pero ¿cuál es el objetivo principal fisiológico? producir glucosa. Ante eventos de riesgo. Tener abundancia, ¿no es cierto?, de todo lo necesario para que el cuerpo pueda reaccionar bien frente al estrés. Entonces, aumenta los niveles de glicemia, aumenta los niveles de aminoácidos presentes, ¿no es cierto?, para que se pueda ocupar en todo. Nos pone en estado de alerta. En fin, nos hace que seamos funcionales. Lo necesitamos en las mañanas, ¿no es cierto? Aumenta por el ritmo circadiano, está controlado por el ritmo circadiano. En las mañanas aumenta para despertarlo y para ser funcional. La ayuna también maneja la glicemia. Maneja también, participa del control de la glicemia. Produce resistencia a la insulina en general, con tal de elevar los niveles de glucosa. Bueno, y si fuera la gluconeogenesis. Con tal de elevar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la idea es preparar al cuerpo para sus funciones normales y aumentar aún más la presencia de todo esto para un estado de alerta.
Y por otra parte, inhibir al sistema inmune, porque el sistema inmune requiere de un montón de energía para funcionar. Y si estamos en un estado de estrés, no nos vamos a estar preocupando del sistema inmune. Entonces eso lo deja en stand-by mientras estamos estresados para resolver las otras cosas. Luego baja el nivel de cortisol y ahí el sistema inmune recupera. Por eso es cuando nos enfermamos y todo, después de las pruebas, cuando nos baja el estrés, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo baja el nivel de cortisol y ahí viene el sistema inmune a tratar de recuperar nuestro cuerpo que se deterioró por mucho estrés. En fin, entonces en general eso es lo que hace, estimular la lipólisis para sacar los ácidos grasos, tenerlos disponibles, etcétera, en nuestro cuerpo en general. Entonces es abundancia de nutrientes, sacarlo de todas partes. Produce catabolismo de proteínas de distintas partes, principalmente de los músculos, ¿no es cierto? Con tal de que estén presentes aminoácidos libres para todo lo que necesita nuestro cuerpo para responder al estrés. Entonces eso en general es cortisol. ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, hace un montón de cosas, ¿no? Produce vasoconstricción, disminuye la vasodilatación, sensibiliza receptores de las catecolaminas, o sea, hace que funcione mejor, ¿no es cierto? Las catecolaminas estimulan el sistema de renina-angiotensina, por eso produce aumento de la presión sanguínea por vasoconstricción, y además aumenta los niveles de aldosterona, etc. En fin, varias cosas. Entonces, bueno, aquí está el resumen de todas estas cosas que veíamos anteriormente que hacía, que ya las tienen muy claras. Entonces, aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Lo vamos a sacar para que, recordando, ya lo vieron varias veces. ¿Cómo? Hacía que el INAC se vaya a la membrana. La angiotensina regula la salida del aldosterona. Sí. Agua, sodio y también potasio. Ya, entonces, ¿absorbe agua activamente? No. La ADH es la que hace eso, la hormona antidiurética. La aldosterona lo que hace es solamente captar más sodio. Es una de las cosas que hace, porque también es una hormona que es vasoconstrictora. Produce aumento de la presión por aumento de la entrada de sodio, que le sigue el agua detrás del sodio, y porque produce vasoconstricción. Por ahí produce aumento de la presión. Entonces el sistema de renina-angiotensina estimula la salida, la angiotensina se eleva y estimula la salida de aldosterona. Y también los niveles de potasio estimulan a la salida de la aldosterona. Lo que hace la aldosterona es agarrar sodio a expensas de botar potasio. Ya. Entonces eso es lo que hace. Entonces cuando aumentan los niveles de aldosterona, aumenta la presión sanguínea por vasoconstricción y por aumento de la volemia. No porque actúe directamente sobre los canales que permiten el paso del agua, sino porque recupera más sodio en los túbulos. ¿Dónde más actúa la aldosterona? ¿En qué otra parte donde también capta sodio? En la última parte del digestivo. En la última parte del tubo digestivo, en el colon sigmoide y recto. Sí. También tiene receptores de aldosterona que hacen lo mismo, recaptar sodio para sacar más agua del último que va quedando antes de botar. Ya. Entonces, principal mineralocorticoide. ¿Por qué se llama mineralocorticoide? Porque regula el sodio y el potasio. El cortisol también tiene un efecto, ¿no es cierto? Mineralocorticoide. En altas concentraciones también es capaz de activar los receptores de la aldosterona. Entonces eso es lo que hace la aldosterona. Ya, alteraciones más comunes de la corteza suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal primaria, la más común, la enfermedad de Addison, que ya la vieron. Síndrome de Cushing, aldosteronismo primario o síndrome de Kohr y el feocromocitoma. Eso es lo que vamos a ver. ¿Los vieron, no es cierto? ¿Qué no vieron? Todo. Feocromocitoma. Ah, ya, pero esto es una idea. Bueno, más El gastronomismo primario creo que no profundizamos tanto como de pero vámonos acá. ya, pero si lo vamos a ver igual. Que lo veamos no significa que no vamos a... Sí, eso. Ya, bueno. Y repasamos todo. Entonces, la insuficiencia suprarrenal está porque no se puede producir normalmente, ¿no es cierto?,
las hormonas por las glándulas suprarrenales. Entonces puede ser por una alteración primaria, que es alrededor del 20-30% de los casos, o sea, un problema en la glándula suprarrenal, o alteración central, a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, que es alrededor del 70-80% de los casos. Entonces, la mayor, o sea, la que más se estudia, la que vamos a ver más comúnmente, es esta, la alteración primaria, el 20-30% de los casos. Esta es mayor, pero en gran parte es por el mundo moderno que tenemos actualmente, en donde se trata mucho con corticosteroides, o sea, con corticosteroides. Entonces se utiliza, ¿no es cierto?, para un montón de cosas, para enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes, etc. Corticosteroides que lo que hacen es inhibir el eje. Entonces todos estos tratamientos que se utilizan, por ejemplo, en trasplante de órganos o para disminuir una enfermedad autoinmune, etc., que atacar la inflamación, etc., se utilizan todos estos tratamientos que lo que hacen es inhibir al eje. Y al inhibir al eje se produce una insuficiencia suprarrenal, que en general no genera efectos en el cuerpo porque está siendo reemplazado por no el cortisol, sino que los análogos de cortisol que nos estamos colocando. Entonces no son tan graves, no son graves estos casos. Eso, ¿se entendió lo que quería decir o no? Lo que veo mal. ¿Sí? Ya. Entonces, la alteración primaria es la alteración común que ocurre y que es la enfermedad, que produce y que genera los síntomas de insuficiencia suprarrenal. Entonces, la insuficiencia suprarrenal primaria, en gran parte, mayor cantidad de casos, es esta, la enfermedad de Addison, que ya probablemente la vieron, ¿no es cierto? Y que es alrededor del 80% de los casos. Cualquier otra alteración de la glándula suprarrenal que produzca disminución de la producción de hormonas es una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces puede ser por alguna alteración quirúrgica, infecciones a la glándula suprarrenal, hemorragia, infarto, fibroplasia, etc. Distintas causas que vayan a afectar a la producción de hormonas por la glándula suprarrenal. Y en el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, puede ser cualquiera de estas alteraciones a nivel central, pero la principal es esta, la supresión del eje hipotálamo hipofisario por uso prolongado de corticoides exógenos. Esa es la principal, por los tratamientos actuales que hay para todas estas cosas que les venía comentando anteriormente. Perfecto, ¿y la alteración central entonces cuál era? Es que se disminuye la producción de hormonas endógenas por la glándula suprarrenal por alteraciones de la hipófisis o el hipotálamo. Ah, ya. Ya. Pero en general es porque se está inhibiendo el eje por los tratamientos. Entonces la central igual sería como igual que la secundaria, ¿no? Porque la central es como... Ya, podría ser una de... O sea, Aquí lo llama toda secundaria, pero sería secundaria la hipófisis y terciaria el hipotálamo. Ya. Pero es central. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si hay disminución de la producción de cortisol, los efectos que ya vieron, ¿no es cierto? Como sucede en el síndrome de Cushing. Entonces, fatiga, falta de energía, hipoglicemia, fiebre y un montón de cosas que suceden por mayor probabilidad de infecciones, etc. No, al revés, eso es por cuando hay mucho cortisol. Baja de la presión sanguínea, hipotensión, etc. en general. Eso con respecto al cortisol. Si junto con la baja de cortisol también hay baja de los niveles de aldosterona, como sucede en la primaria, ¿no es cierto? En la primaria, si se afecta la producción de cortisol, también se afecta la producción de aldosterona, no en el caso de la secundaria. ¿Se entiende por qué no en la secundaria, no? Porque la CTH solamente regula el cortisol, pero no la aldosterona. Entonces, en este caso, problemas en el sistema digestivo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, por cambios en niveles por una hipercalemia, mareo, hipotensión postural, deseo de consumir sal, baja en los niveles de sal, ¿no es cierto? Hipotensión arterial, lo mismo que sucede con lo que pasa con el cortisol, en este caso porque la aldosterona también regula los niveles de presión sanguínea, hiponatremia, hiperpotasemia, etc. También la falta, disminución de los andrógenos puede producir algunos síntomas muy pequeños,
generalmente más en mujeres y niños que lo que pasaría en hombres, porque el hombre está compensando, ¿cierto?, la producción de andrógenos por lo que producen los testículos. Entonces, se puede producir falta de energía, piel seca y prurito en mujeres, pérdida de líbido en el caso de las mujeres, pérdida de vello púbico y axilar en mujeres. Se entiende, ¿no es cierto?, por qué más en mujeres que en hombres el efecto de la baja de andrógenos por la glándula suprarrenal. Y otra cosa importante es que en este caso, dependiendo de cuál es la causa, ¿no es cierto?, que está generando esta disminución de del funcionamiento de la glándula suprarrenal, se generan estos hiperpigmentación que comentaban anteriormente. ¿Por qué se genera esta hiperpigmentación? Porque si aumenta la impresión del POM-C, aumentaba el MSH, y el MSH ya estimulaba los melanocitos. Por eso, que lo vieron también en su clase. Entonces, si es que se caen, ¿no es cierto?, los niveles de cortisol, que es el que inhibe arriba, ¿no es cierto?, el eje, caen los niveles de cortisol, no se va a inhibir al eje, se estimula la producción de ACTH, pero junto con la ACTH sale la endorfina y también sale el MSH, que es este péptido que estimula los menores. Entonces eso va a hacer que se produzca hiperpigmentación, porque hay más péptido MSH dando vueltas por ahí. Eso. Después puse la enfermedad de Addison. Ya. Entonces, en este caso, el diagnóstico se hace con este es el test que se utiliza. ¿Lo vieron también o no? El test de estimulación con corticotropina. Bueno, el análogo del ACTH. Entonces, en este caso, el primer screening se hace midiendo los niveles de cortisol. Como el cortisol, ¿no es cierto?, es fluctuante durante el día, porque depende del ciclo circadiano, se utiliza el cortisol de la mañana. Si el valor es menor a este valor, 5 microgramos por decilitro, indica que si es así, la persona tiene una insuficiencia suprarrenal. El problema es que es 100% específico para el diagnóstico, o sea, sí o sí, si la persona tiene eso, es porque tiene insuficiencia suprarrenal, pero una sensibilidad de 36%. O sea, hay casos que no son pesquisados por este test. Entonces, para poder corroborarlo, se utiliza este test de estimulación con corticotropina. Entonces, aquí lo que se hace, se utiliza un análogo de la ACTH, ¿cierto? Y se estimula la producción de cortisol y se miden los niveles de cortisol. Entonces, lo que se hace es darle esta cantidad de cosintropina, que es un análogo, y luego se observa a los 30 y 60 minutos la producción de cortisol. Entonces, en el caso de una persona que la glándula suprarrenal no esté funcional, no se va a producir cortisol, ¿no es cierto?, en respuesta. Entonces eso indica, ok, es una insuficiencia suprarrenal primaria. Hay un problema en la glándula suprarrenal. Si ahora responde, pero no responde tan bien, es un problema en la glándula suprarrenal, es un problema secundario, es una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Por qué no responde 100% como respondería una persona normal? Es porque con el tiempo se va atrofiando igual la glándula suprarrenal porque no está recibiendo la estimulación del eje. Entonces se atrofia. Y cuando responde más o menos, no responde 100% como lo haría una persona normal. Entonces de esta forma se diferencia con este test entre una insuficiencia suprarrenal que sea primaria por problemas en la glándula o secundaria por problemas en el eje. Eso. Entonces ahora vamos a ver la enfermedad de Addison, que es la más común en esta insuficiencia suprarrenal. Entonces esto es lo que ya vieron anteriormente. Entonces, esto también es una alteración autoinmune. Se generan anticuerpos que dañan, ¿no es cierto?, o destruyen a la glándula suprarrenal. Entonces disminuye la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y de esteroides. Y eso hace que se produzca un aumento de la estimulación, como lo que decía el compañero recién, de ACTH, que se produce una hiperpigmentación. Entonces en este caso hay baja de los niveles de cortisol y baja de los niveles de aldosterona. Entonces se ven efectos combinados de la baja de ambos. Entonces hay en el laboratorio una hiponatremia, hipercalemia
están bajos los niveles de aldosterona. Niveles de cortisol, bueno, se utilizan los niveles de cortisol que veíamos anteriormente, ¿no es cierto? Más el de estimulación con ACTH o el análogo ACTH. Y hay anticuerpos anti la corteza suprarrenal, los ACA, y anti la 21 hidroxilasa, que también es parte de la glándula suprarrenal. Entonces se utiliza para el diagnóstico. Entonces, síntomas, lo que veíamos anteriormente: debilidad, anorexia, pérdida. El cortisol también estimula a la ingesta, estimula directamente a las orexigénicas, y también estimula a la sensibilidad a la grelina y a los que producen el hambre en el control de la ingesta. Entonces, cuando bajan los niveles de cortisol, disminuye el apetito, la persona deja de comer. Entonces, por eso hay pérdida de peso, fatiga, etc. Cae energéticamente la persona, como lo que pasaba en el hipotiroidismo. Hiperpigmentación de piel y mucosas es súper común también, por lo que veíamos anteriormente, ¿no es cierto? La producción del MSH, disminuye la presión sanguínea, alteraciones gastrointestinales, y bueno, la persona da ganas de comer sal porque está bajo los niveles de sodio, porque bajan los niveles de aldosterona. Entonces, en esta enfermedad de Addison, es por un daño en la glándula suprarrenal, un daño autoinmune que hace que caigan todas las hormonas que produce la glándula suprarrenal. Mineralocorticoides, glucocorticoides y también andrógenos. Ya. Entonces, tratamiento, reemplazo de estas hormonas. Entonces, reemplazo con glucocorticoides, hidrocortisona, prednisona, dexametasona. Y reemplazo de los mineralocorticoides, normalmente se usa el fludrocortisona. No estoy familiarizado con los medicamentos. Entonces, aquí hay una persona que está hiperpigmentada, luego el tratamiento con hidrocortisona, se ve que vuelve el color de la piel normal. Por otro lado, la insuficiencia renal secundaria, que es mucho menos común, por alteración más arriba, ¿no es cierto? Aquí también hay hipocortisolemia, pero no hay problemas con la aldosterona. Entonces no hay problemas con el sodio y el potasio. En este caso, solamente sería problemas con el cortisol. Entonces genera hipoglicemia, fatiga crónica, debilidad muscular, pérdida de peso, falta de apetito, problemas gastrointestinales y depresión. Pero no hay problemas con el sodio y el potasio. Aquí no hay hiperpigmentación, ¿no es cierto? Porque ahora es arriba el problema. Entonces no hay mayor producción de ACTH. Si no hay mayor producción de ACTH, tampoco hay de MSH. Y eso hace que se produzca una baja en la pigmentación. Entonces se produce, la piel se aclara. Se llama piel de alabastro, se le llama ese tipo de piel. Entonces también podrán ustedes pensar, y funciona, que el tratamiento con corticosteroides también puede producir un relativo blanqueamiento de la piel por disminución de la producción del péptido que estimula la producción de pigmentación en la piel. Entonces, si no hay problemas con la concentración de potasio, puede haber hiponatremia por... otra cosa casi cortisol. Bueno, perdón, estoy demasiado... ¿Se entendió, no? Hay menos actividad mineralocorticoide del cortisol. El cortisol, ¿no es cierto?, tiene una actividad también mineralocorticoide, se pierde, entonces eso puede hacer que haya cambios en las concentraciones de sodio. Y por otro lado, el cortisol inhibe a la salida del ADH. El cortisol hace un montón de cosas. Dentro de eso, inhibe a la salida del ADH. ¿Qué es lo que hace el ADH? La hormona antidiurética. Ingresa agua, ¿no es cierto?, en los riñones. Entonces, este ingreso de agua, cuando si se desinhibe la ADH, va a salir más ADH, entonces va a entrar más agua y va a hacer que se diluya aún más el sodio. Entonces, es por eso que puede haber hiponatremia en este caso, cuando bajan los niveles de cortisol. Esto en el caso de la insuficiencia renal secundaria, que afecta solamente al cortisol, pero no a los andrógenos, pero no a la aldosterona. Ahora, al revés. Lo que pasa cuando es hiperproducción. Entonces, síndrome de Cushing. ¿Vieron el síndrome de Cushing? Sí. Ya. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Entonces, ¿qué es el síndrome de Cushing?
Aumento de los niveles de cortisol. Aumento de los niveles de cortisol. Ya. Entonces, puede ser, dentro de los síndromes de Cushing, está la enfermedad de Cushing. También vieron esa diferencia, ¿cierto? El síndrome de Cushing es el aumento de los niveles de cortisol. Enfermedad de Cushing es al que es debido por un aumento de la producción de cortisol por un adenoma dentro de la glándula suprarrenal. No sé si es que le explicaron que en la enfermedad de Cushing pasaba algo con no en el Síndrome de Cushing se denomina a la elevación de los niveles de cortisol por distintas razones. Y dentro de eso está la enfermedad de Cushing. Signo y signo, pero la adenoma es en la glándula pituitaria, Ah, sí, me equivoqué. Sí, en la hipófisis que estimula por salida de CTH la mayor salida de cortisol. ¿Qué dije yo? Escuché la cosa por el pero no sé qué es. Ya, no es así. Es que es una producción de cortisol dependiente de ACTH porque hay una adenoma en la hipófisis que produce ACTH que estimula la salida de cortisol. Eso, entonces puede ser un adenoma, y a ese se le llama enfermedad de Cushing. Puede ser un adenoma en la glándula suprarrenal que sea independiente de ACTH, que también produzca cortisol, o puede ser diatrógeno, que es una de las causas más comunes, ¿no es cierto? Que por aumento de los niveles de cortisol, por tomar demasiados o por mucho tiempo a corticosteroides. Eso. Eso en general. Entonces, el más común es la enfermedad de Cushing, que les hablaba anteriormente, es por esta adenoma en la hipófisis que produce más ACTH, que estimula el aumento de los niveles de cortisol. Es más común en mujeres que en hombres. Eso. Entonces puede ser por un adenoma en la hipófisis, puede ser por un adenoma ectópico que también produzca ACTH, a ese no se le denomina enfermedad de Cushing, puede ser por un adenoma dentro de la glándula suprarrenal que sea independiente de ACTH, que produzca cortisol, etc. Entonces, ese es el síndrome de Cushing, aumento del nivel de cortisol, enfermedad de Cushing, que sea dependiente de ACTH por un adenoma en la hipófisis. Entonces, en este caso, los efectos que se van a ver, obviamente, son los exacerbados por los niveles de cortisol en sangre. Entonces, una de las cosas que hace el cortisol es producir aumento, ¿no es cierto?, de la lipólisis, pero hace que las grasas como que se redistribuyan de otra forma. En algunas partes produce más lipólisis y en otras partes produce que se acumule más grasita. Entonces, una de las cosas que hace es empezar a acumular la grasa, sacarla de los glúteos, de los muslos, etc. Y acumularlas en grasa visceral o la guatita y también en el cuello. Y hace que se forme esta como jorobita acá y se acumule grasita acá. Y también en la cara, que se forma la cara de él. Entonces, eso es característica de las personas que tienen muchos niveles de cortisol en sangre. Se producen distintas cosas por esta exacerbación de los niveles de cortisol. Entonces se produce una desmineralización de los huesos, osteopenia, debilidad de los músculos porque se empiezan a degradar los músculos, ¿no? Es que el cortisol produce degradación de las proteínas en los músculos y bueno, otras cosas en las personas más susceptibles a infecciones también porque se inhibe al sistema inmune en general. Bueno, eso en general por un exceso de los niveles de cortisol en sangre. Entonces, diagnóstico y tratamiento, los síntomas, ¿no es cierto? Adiposidad central, miopatía proximal, o sea, debilidad, ¿no es cierto?, muscular de los músculos proximales, amenorrea, hirsutismo en el caso de mujeres, ¿no es cierto?, con enfermedad de Cushing, porque también la CTH va a estimular la producción de andrógenos. Resistencia, eso también, otra cosa que se produce, ¿cierto? Resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa porque produce un estado diabetogénico. El cortisol eleva los niveles de glucosa en sangre. Hipertensión porque produce vasoconstricción, etc. Esto por sí. Entonces, ¿cómo se detecta el
si es que hay síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing en la persona. Entonces, los niveles de cortisol en plasma a medianoche, que es donde deberían estar más bajos, bajan en la noche. Si está sobre 130, es indicativo de que posiblemente tiene enfermedad de Cushing. Entonces, ¿qué es lo que se hace para comprobar si es que esto es así? Se utiliza dexametasona, que es un análogo de cortisol, para ver si se produce inhibición de la salida de cortisol. O sea, de la salida de cortisol, de ACTH. La idea, ¿no es cierto?, es que el cortisol, cuando se eleva el nivel de cortisol, se inhiba la producción de ACTH en el éter, ¿cierto? Porque es un fibra negativa. Entonces, eso es lo que se utiliza. Entonces, primero se utiliza una dosis baja de dexametasona y se ve al otro día cómo están los niveles de cortisol. Si los niveles están más elevados que lo normal, significa que no se apagó el éter. ¿Y los corticoides que van a tomar del medicamento, el cuerpo los sensa como cortisol? Sí. ¿Todos? Sí. Ese es el efecto iatrogénico. O sea, si tomas mucho por mucho tiempo, se te va a apagar el eje y se puede empezar a atrofiar la glándula. Después igual se recupera, pero se demora en recuperarse. Entonces puede ser que se produzca... esa es otra causa que puede generar insuficiencia suprarrenal, que es que estás tomando mucho corticosteroides por mucho tiempo y de repente si lo sacas de una, tu cuerpo no es capaz de producir el cortisol necesario y se produce insuficiencia por un tiempo. Entonces tiene que ser gradual la bajada para que vuelva a recuperarse la glándula suprarrenal. Ya. Entonces, si no pasa esto, o sea, si el cortisol no cayó a pesar de haberle dado dexametasona a la persona, significa, posiblemente existe, aquí estamos frente a la enfermedad de Cushing. Entonces, ¿cómo se diferencia si es que es dependiente o independiente de ACTH? Se utiliza este test, que están bien utilizando dexametasona, pero se le da por 8 miligramos al día, 2 miligramos cada 6 horas por 48 horas a la persona. Y después de pasar las 48 horas, al otro día se ve cómo están los niveles de ACTH. Entonces, si los niveles de ACTH están bajos, luego de haberle puesto dexametasona, es un Cushing independiente de ACTH, porque respondió la bajada de ACTH. Mientras que, si la ACTH está elevada, significa que no fue capaz de inhibir al eje, por tanto, es dependiente de ACTH y lo más probable es que sea un adenoma productor de ACTH en la hipófisis. La razón del aumento de los niveles de cortisol. ¿Se entiende, no? Ya, eso. Y también se utiliza, ¿no es cierto?, la búsqueda de tumores con escáner para ver si hay tumores en la glándula suprarrenal o en la hipófisis anterior. Bueno, el tratamiento, que también ya lo habían visto, ¿cierto?, inhibidores de la producción de cortisol o de los efectos del cortisol, inhibidores de la liberación de ACTH, y quirúrgico, sacar parte parte de la hipófisis anterior. En el caso de primario, dispersión de una o más glándulas renales, y si hay tumor ectópico, sacar el tumor ectópico productor de ACTH. Queda este y el fibrosis. Ya, no queda mucho. Cortito. ¿Este lo vieron? ¿El síndrome de Cohen? No. Ya, en este caso es ahora por la producción no de cortisol, sino que la producción de aldosterona. Entonces, este igual es importante que lo sepan porque es una explicación de parte de las formas de hipertensión que ocurren. Es alrededor del 5 o 10% de los casos de hipertensión arterial. Igual es bastante. Entonces, en este caso está dado por una hipersecreción de aldosterona, que lo que va a hacer, ¿no es cierto?, la hipersecreción de aldosterona es aumentar la presión sanguínea. Aumenta la captación de sodio, aumenta la entrada de agua por el sodio, ¿no es cierto?, aumenta la volemia y aumenta la vasoconstricción. Entonces, produce un aumento de la presión sanguínea. No es un aumento exagerado, es una hipertensión leve, pero es un aumento. Entonces,
cursa con hipernatremia, hipocalemia y cierta alcalosis metabólica, por lo que pasa también con el mayor salida de protones en el riñón, en respuesta a todo lo que pasa con el sodio y el potasio. Entonces, en este caso, puede ser principalmente por un adenoma que se encuentre dentro de la glándula que sea hiperproductor de aldosterona. También puede haber un hiperaldosteronismo secundario, que sea por un aumento. En este caso, ¿no es cierto?, depende la producción de aldosterona no de la ACTH, pero sí de los niveles de angiotensina y de los niveles de potasio. Entonces, se le llama a uno que sea secundario, no primario, a que hay un aumento de la producción de renina, que lleve a aumento de la producción de angiotensina, que estimule a la salida de aldosterona. Entonces, si hay un problema en el riñón que esté sensando mal la presión sanguínea, ¿no es cierto?, en el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto?, y que haga que se aumente la producción de renina, eso va a hacer también que aumente la producción de aldosterona. Entonces también se llama un hiperaldosteronismo, pero no dependiente de la misma glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, sino que porque hay mayor presencia de angiotensina. Eso. Entonces, el principal causa, adenoma suprarrenal productor de aldosterona. Hiperplasia de la glándula suprarrenal, carcinoma. Entonces, el tratamiento, extirpación de adenoma, antagonista mineralocorticoide, suplemento de potasio, antihipertensivo, y bueno, se va monitorizando con los niveles de aldosterona y renina. Eso. Entonces, el síndrome de Cohn es similar a lo que pasaba con el Cushing, pero en este caso es por la aldosterona, no por el cortisol. Ya. Y por último, el feocromocitoma. Este es ahora un adenoma, en general es un adenoma productor de catecolaminas. Entonces se encuentra en la médula. ¿Y qué es lo que va a hacer? Exacerbar lo que hacen las catecolaminas. Es como activar el simpático todo el rato. Entonces la persona también aquí presenta sudoración, como lo que pasaba con hipertiroidismo. Sudoración, estado de alerta, todo el rato estresada, insomnio, etc. Entonces puede ser por un feocromocitoma que se encuentre dentro de la médula de la glándula suprarrenal, o puede ser un paraganglioma, que tumores en los paraganglios secretores de catecolaminas que se encuentran en el sistema nervioso autónomo. Puede ser que sea externo, ¿no es cierto?, y que se ponga a producir catecolamina y que aumente el nivel de catecolamina en sangre. Entonces, el examen de laboratorio, obviamente, catecolaminas elevadas. Y hay que buscar el tumor para tratar de sacar el tumor rápidamente. Y el tratamiento farmacológico, bloqueadores, ¿no es cierto?, de catecolamina. Eso, chiquillos. Es muy poco común, ¿eh? Incidencia de 0,8 personas por 100.000 al año. Pero ocurre. Preguntas, sin dudas. Hay que saber cuándo los tratamientos oncológicos. No, me voy a contar las dosis, no nada. No. ¿Sabes lo que es? Entender qué es lo que es. Sí, no voy a contar. Eso de